Oremos, hermanos. Estamos de pie. Señor, gracias por los momentos que nos permites para meditar en tu palabra, para exponerla, Señor, y para que ella sea una antorcha que brilla en medio de la oscuridad en la que a veces nos podemos encontrar. Te suplicamos que también en este momento tú estés con nosotros y nos permita, Señor, esa iluminación tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Hay no sé cuántos de ustedes lo habrán visto, ¿verdad? Pero hay una película que se llama El Lorax. Es una película infantil, pero no tanto. El Lorax es una película que habla precisamente desde la perspectiva infantil sobre la contaminación del mundo y sobre cómo la humanidad pues está destruyendo los recursos naturales. Y entonces cuando ya, digámoslo así, el lugar donde está este pueblo ha destruido todos los árboles, pues viven en un mundo de plástico con oxígeno artificial embotellado. Las plantas, las flores, los árboles, todo el pasto es artificial, es plástico, porque ya no hay cosas naturales. Ya se acabaron los árboles fabricando cosas, y por lo tanto entonces uno de ellos, entre ellos, vio la oportunidad de hacer un gran negocio, ¿verdad? Y entonces inventó el aire fresco, pero lo embotelló. Toda la historia de esta película, hermanos, va así, precisamente desde esta perspectiva. La gente vive en un mundo de plástico. No conoce, las nuevas generaciones no conocen lo natural. Hasta que de pronto algo sucede, un muchacho empieza a tener inquietudes y pues él sale de la ciudad porque está bardeado además, ¿verdad? Sale de la ciudad, se encuentra con el culpable de toda la destrucción de los árboles y él dice: esta es la última semilla que queda, plántala, ¿no? Y tiene que pasar muchas cosas, pero finalmente se logra plantar y empieza a brotar algo nuevo. A esta película les digo, aunque es infantil, porque es de dibujos animados, o más bien ahora ya dibujos digitales, ¿verdad? Ya no son dibujos animados, digitales. Nos habla muy bien de lo que está pasando con el mundo. Y una segunda película que yo quisiera recomendarles, también es infantil, porque también son dibujos digitalizados. Se llama, se me fue el nombre. Es de este robot, a ver si alguien se acuerda, de un robot que está en el mundo. Wall-E, sí, gracias, Wall-E. Está en el mundo, es un robot que está encargado de hacer cubos de tierra, de basura. Entonces, él está, digámoslo así, solito en el mundo, es el único robot que ya queda en el mundo y su trabajo diario es agarrar la basura, comprimirla y hacer cubos y luego irlos poniendo, ¿verdad? Uno encima del otro. El mundo está tan contaminado y está tan lleno de basura que ya nada se da, ya nada se produce en el mundo. Así que la solución que encontró la humanidad, de acuerdo con esta película por supuesto, fue salirse del mundo, vivir en una nave enorme, grandísima, donde todo se facilitaba, donde todo era fácil, sencillo. Entonces la gente andaba
ya no caminaba, sino que estaba sentada siempre en unos sillones, y esos sillones la transportaban por todo la nave. Tenían lugares para meterse al agua, digamos una alberca y todo, pero la gente no quería levantarse de allí. La alimentación se daba en vasos donde ya estaban todos los nutrientes, y entonces uno nada más tenía que agarrar su popotito, ¿verdad?, y sorber. Y por lo tanto, como nadie se levantaba, como nadie hacía ejercicio, pues todos eran así, ¿no? Gorditos. Además, una de las características muy especiales que se está manifestando mucho en este tiempo es que la gente, aunque estuviera uno al lado del otro, se está comunicando a través de la pantalla. ¿Sí? A través de pantallitas que tienen allí. Están platicando el uno con el otro, están allí, ¿verdad?, uno al otro sentados allí al lado, pero se están comunicando con su pantallita. Mucho de lo que sucede ya ahora, ¿verdad?, con muchos de los jóvenes, ¿no? Están allí juntos y se están mandando recados, ¿no? Están allí los novios y los novios están enviando recaditos, te quiero, ¿no? Y reciben su celular, y el otro dice, yo también, ¿no? Pero están allí y no se hablan, ¿verdad?, sino que más bien se mandan mensajes. Esta nave tremenda, grande, de pronto siempre envía una sonda y va a examinar la Tierra. Esa sonda baja, examina la Tierra y ve si hay un renuevo. Si la Tierra ya está en condiciones, una vez más, de estar produciendo cosas nuevas. Y toda la historia precisamente de esta película es la aventura que tiene que pasar Wall-E y otro robot para poder hacer que la nave reconozca que hay un brote, que hay un renuevo, que algo natural ya se está dando en la Tierra. Hermanos, hermanas, en muchas ocasiones la destrucción que se hace en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo, está muy bien reflejado en estas películas. Podríamos decir, bueno, son películas, ¿verdad?, al fin y al cabo, pero sí nos hablan, reflejan muy bien lo que pudiera estarnos aconteciendo para más adelante en nuestro mundo y en nuestra vida como humanidad. Pero la contaminación, hermanos, hermanas, del mundo no solamente se da en el nivel físico, material, porque la contaminación, la verdadera, la que provoca la contaminación de todo lo demás, está en el corazón del ser humano. Está aquí adentro. Son las cosas que nosotros hacemos, pensamos, las cosas que creemos, ¿verdad? Todo ello nos contamina. ¿Recuerdan ustedes la historia del Génesis? ¿Recuerdan ustedes la historia de la creación? Dios hizo todo hermoso, ¿verdad? Dios lo hizo todo y vio que era bueno, y bueno en gran manera, nos dice el relato de Génesis. Y luego el sabio, el Eclesiastés, el libro de Eclesiastés nos dice que Dios todo lo creó hermoso en su tiempo. Y nos damos cuenta precisamente de que eso es cierto. Pero también nos damos cuenta ahí en el Génesis de que de pronto la contaminación entra en el corazón del ser humano, el pecado. Y es por el pecado que ahora la tierra va a tener que ser trabajada duramente para hacer que produzca. Por eso ahora el nacimiento de los bebés no van a ser
así de sencillo para las mujeres, van a tener dolor y sufrimiento. El ser humano tendrá que esforzarse, trabajar para poder comer, ¿verdad? Todo esto, ¿por qué? Porque la contaminación entra a la vida. Y el pecado, hermanos, hermanas, va cubriendo todo el corazón. Así como les digo que refleja estas películas el asunto, la basura cubre todo. La basura cubre todo de tal manera que no hay ni espacio, ni siquiera espacio para que haya algo que brote allí nuevo. Estas dos películas nos dicen que una pequeña semillita, un pequeño brote es lo que puede hacer la diferencia en la vida de ese mundo de plástico, de tórax, o en ese mundo contaminado completamente por la basura de Wall-E. Un brote, una semilla, puede hacer la diferencia en todo. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo. Hay una forma en que todas las cosas que están contaminando el corazón pueden volver a crearse. Y eso es solamente a través del renuevo de Jesucristo. Acompáñenme a Isaías, por favor, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Allí la lectura que hicimos, Isaías 61. Dice el versículo 11: porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Cuando estamos leyendo Isaías, más o menos por estos capítulos, es la época, hermanos, del profeta o de este libro en la que está en el cautiverio, en la que está allá en el exilio, en Babilonia. Ha sido conquistados, su ciudad ha sido destruida, el templo destruido, todos sus enseres llevados a Babilonia, y el pueblo ha sido también desarraigado y puesto en un lugar diferente. Dicen allí, bueno, ¿qué va a suceder allá con nuestra nación, con el pueblo, con la tierra, con la gente? Pues simplemente esa tierra había quedado devastada. Se habían llevado a todos los principales, es decir, a la gente más erudita, a la gente más pudiente, a la gente preparada, se la habían llevado a estos lugares. Y por lo tanto, allí en Israel solamente había quedado pues la gente más humilde, la gente más sencilla, la que verdaderamente no poseía ninguna dote de liderazgo o de intelecto o alguna cosa así. Ustedes recuerdan a Esdras y Nehemías, ¿verdad? Esdras y Nehemías nos hablan de ese regreso que hacen para poder reconstruir la ciudad, para poder reconstruir la nación y la identidad israelita. Tienen que pasar por muchas cosas, pero Esdras y Nehemías fueron ese pequeño brote en aquel entonces que cambió todas las cosas para el pueblo de Israel. No todo fue igual. Si leyéramos Esdras y Nehemías nos daríamos cuenta de que ellos mismos dicen, pues la gloria de este templo no es ni siquiera semejante a la del templo de Salomón. Fue un templo humilde,
no fue un templo al estilo salomónico, ¿verdad? Recubierto de oro, todo hermoso, labrado con las maderas más finas de aquel entonces, todo eso, lo que había hecho Salomón. Cuando Nehemías y Esdras llegaron, pues dijeron, pues por lo menos vamos a reconstruir lo que podamos, ¿no? Y como podamos. Y así lo hicieron. Pero era una reconstrucción muy sencilla. Pero todo comenzó, hermanos, hermanas, con un pequeño brote, con un renuevo, el renuevo que Dios estaba proponiendo aquí. Después si seguimos porque déjenme comentarles, yo decía que la situación del pueblo de Israel es el exilio. Se empiezan a llenar y a contaminar de muchas otras cosas más. Fue el pecado en particular de Israel el que provocó todo esto, el que provocó el exilio, el que provocó la conquista, el que provocó que ellos estuvieran bajo el dominio de ese pueblo babilonio. La contaminación de su corazón, el pecado que lo cubrió todo. Pero el profeta dice, va a haber un renuevo que producirá, y va a haber una semilla que brotará, y el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y eso sucedió en el tiempo en el que el Señor Jesús nació allá en Belén. Pero a través del tiempo, hermanos, hermanas, la humanidad ha estado contaminada de muchas cosas. El imperio romano, antes el imperio griego, sabemos que fue enorme, ¿verdad? Que fue pues más de la mitad de lo que después fue el imperio romano. Alejandro el Magno, un tremendo conquistador, en su juventud, hermanos, realizó cosas que ni siquiera nosotros nos podríamos imaginar. Uno de sus maestros, Aristóteles, fue el filósofo, el biólogo, el gran sabio de aquel entonces, y tutor de este gran conquistador. Pero la corrupción llegó al imperio griego, se deshizo. Surgió el imperio romano y duró muchos años, siglos, pero la corrupción llegó al imperio romano y se deshizo. Empezó el sacro imperio romano, es decir, el que ya después constituyó Alemania, Italia, Francia, ¿verdad? Pero ya hay una cosa bien pequeñita en comparación con lo que había hecho el imperio romano y el imperio griego. Ya el sacro imperio romano era una cosa bien reducida. Pero llega la corrupción y todo esto se contamina y se destruye. Pero el profeta sigue diciendo que Dios hará, que no descansará hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Dios está realizando estas cosas. Estaba leyendo yo en el capítulo 62, los primeros 3 versículos. Y una de las cosas más importantes aquí es precisamente esta, que el Señor está enviando un renuevo, está mandando esto que hará brotar una vez más toda la salvación para los pueblos, no solo de Israel, sino para todos los pueblos del mundo.
Por eso es tan importante el día después de Navidad. Hay una película, estoy hablando mucho de las películas, ¿verdad? Pero se darán cuenta que soy cinéfilo, entonces, y ahora ya no necesito ir tanto al cine, ¿verdad? Ahora las pasan en la televisión. Pero hay una película que se llama precisamente así, El día después de mañana. Si algunos de ustedes tal vez la vieron, es simplemente que a través de toda la contaminación que está ocurriendo en el mundo, la teoría es que se derriten los polos, perdón, y entonces se crea una enorme tormenta, una tormenta glacial, es decir, una tormenta donde el frío es tremendo y súbito. Ahora yo preguntaría, hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa después de Navidad? Ya celebramos, ¿verdad? Nos reunimos, cantamos, adoramos al Señor, le dimos gracias por el nacimiento del Salvador del mundo. Estamos nosotros contentos por todas las celebraciones que hicimos, pero después de Navidad, ¿qué? Después de Navidad, ¿qué? Ahí está lo más importante, hermanos. Lo que viene después de ese día. Déjenme ponerlo de esta forma. Algunos de nosotros, ¿verdad? Comimos, bueno, más bien, perdón, cenamos, tuvimos una cena. Al siguiente día, pues, ¿qué sucedió? Llegamos al recalentado y comimos lo mismo, ¿no es cierto? O lo que sobró. Y si en la mañana, y si todavía quedó para la tarde, pues otra vez, ¿no? Por lo menos algunos comieron 3 veces lo mismo durante estos días, ¿no? Y yo le comentaba a mi esposa, ¿no? Digo, es que ya llevamos pues 3 comidas de lo mismo, y pues yo como que ya quiero cambiar, quiero volver a lo normal, ¿no? A lo normal en la vida. Imagínense si, ¿verdad?, si así fueran todos los días después de Navidad. ¿Cuántos de ustedes aguantarían pavo todos los días, mañana, tarde y noche? ¿O qué? Lomo, mañana, tarde y noche. O bueno, lo que hayan comido, ¿verdad? Pollito, cosa, rostizado, lo que sea. ¿Cuántos podríamos aguantar lo mismo? Bueno, déjenme ponerlo así. Así es el asunto de la contaminación del corazón. ¿Recuerdan lo que les decía? El pueblo de Israel, su corazón estaba cubierto por el pecado, por el abandono de Dios, por la indiferencia a Dios, porque ellos realizaban todos los sacrificios, ellos realizaban todas las ceremonias, ellos hacían todas las cosas que habían mandado, exactamente todas. Pero, decía el Señor, eso no me agrada. Lo que yo quiero es un corazón nuevo. Lo que yo quiero es que se preocupen por el otro. Lo que yo quiero es que miren a su prójimo. Lo que yo quiero verdaderamente es que haya algo completamente distinto en sus vidas. Acompáñenme allí mismo a Isaías 58. Isaías 58. Versículo 3, miren lo que dice. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Y qué dice el Señor? He aquí que en el día de vuestro ayuno
buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El Señor dice así: pueden realizar todas las ceremonias que ustedes quieran, pero lo más importante es la relación con Dios y con el prójimo. Así que cuando hablamos de ese renuevo, hermanos, hermanas, que brotará para la salvación de Israel, estamos hablando de que tiene que brotar, tiene que salir de allí, romper toda esa cúmulo de pecado que a veces se forma, como en el caso de Wally, contaminación, lleno de basura, o en el caso del Lorax, ¿verdad?, que está completamente destruido, todo lo natural se vive en un mundo de plástico. Él lo renuevo, Él lo nuevo, lo natural. Este renuevo de parte de Dios tiene que brotar rompiendo todo eso en nuestras vidas. Por eso yo diría, en cierto sentido, el día más importante, hermanos, de estas fechas es el día después de Navidad, porque es a partir de allí, tal como lo pongo en el editorial, es a partir de allí que veremos si ese renuevo brotó en nuestro corazón, rompiendo todo y floreciendo hacia una vida completamente nueva. Así que por muy alegres que nos pueda poner la Navidad y la celebración y todo lo demás, el día más importante es lo que vendrá al día siguiente. Una vida nueva o una vida igual que antes. Después de Navidad es cuando verdaderamente veremos si ese renuevo produce, brota, echa raíces y nos permite una nueva vida, una nueva existencia para nosotros hoy. Aprovechemos ese renuevo. La conclusión de estas dos películas, tanto la de Lorax como la de Wally, es que ese brotecito empieza a hacer que muchas otras cosas sucedan. En la película de Wall-E, la gente baja de la nave y empieza a sembrar, empieza a hacer ejercicio, empieza a moverse, empieza a tener una vida verdaderamente distinta a como la habían tenido antes. En el caso de Lorax, cuando la semillita cae en la tierra y empieza a brotar, entonces empieza a romper todo lo de plástico que antes había sustituido a lo natural. Y la gente empieza verdaderamente a disfrutar esa nueva existencia. Así que yo les invito, hermanos y hermanas, a que el día más importante de su vida sea el día después de Navidad, donde el brote, el renuevo de nuestro Señor haga que su vida a partir de este momento sea verdaderamente distinta. Que Dios así lo realice en nuestras vidas. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Y Señor, te agradecemos por enviar a tu Hijo Jesucristo. Él es la simiente, tal como lo dice Pablo, Señor.
las primicias de una vida nueva, el renuevo que hará que todo cambie, que hará que todo sea diferente. Que en un mundo donde hay tantas guerras, Señor, se establezca la paz. Que en vez de odio exista, Señor, ese amor. Donde en vez de tristeza provocada por la muerte, haya alegría. Y que en vez de luto, Señor, haya danza, haya gozo. Señor, que ese renuevo, que es tu Hijo Jesucristo, brote en cada corazón, rompiendo odios, rompiendo, Señor, esa costra de pecado que a veces se ha formado allí, y permita tener una vida nueva, que brote para renovarlo todo y que haga que la vida sea verdaderamente buena vivirse, porque se vive para ti. En esta mañana, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y sabiendo que tú enviarás, Señor, a tu Santo Espíritu para lograrlo. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.